Saludos amigos, aquí estamos de nuevo comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor. Ramón, la semana pasada ya estuvimos hablando del asunto ese del maestro de la economía, el señor de la economía dominicana. Bautista, sí, el premio Nobel dominicano de economía. Sí, sí. Y pocos días después, el secretario general del PLD, Partido de Ladrones, perdón, Partido de la Liberación Dominicana, anunció la suspensión de este señor como secretario de organización de ese partido y del otro señor que también está acusado de corrupción, la Rúa, del secretario de Finanzas del partido. Yo estaba viendo la conferencia de prensa y yo pensé, pero ven acá, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Lo primero es que suspensión de cargos dentro del partido, pero ¿y eso a qué se debe? Hubo un periodista que preguntó, y no siguió preguntando, porque todo está enmarañado en un truco. Tú te das cuenta que todo lo están disfrazando, que todo es un manejo de la opinión pública y una manipulación para permitirla y para darle curso y justificar la corrupción. Un periodista le pregunta que por qué esa decisión ahora, y sale este señor Pared, en la respuesta que dio, dijo, ellos están de acuerdo con eso, ellos estuvieron de acuerdo, pero el periodista no siguió insistiendo, no le preguntó, pero yo no le dije a usted, yo no le pregunté a usted si ellos estuvieron de acuerdo o no, yo le pregunté a usted por qué ahora, pero no le cuestionaron. Es algo todavía, Andrés, como hemos insistido en esta cuestión del PLD. Yo recuerdo en el 62, 63, cuando vos era gobierno, que vino un caso, incluso que no sé si era un familiar, y él dijo tajantemente, expresó tajantemente que no importara el que sea, que si es corrupción se iba a penalizar. Entonces a esta gente se le pone una suspensión provisional, cuando tienen un expediente, precisamente de un procurador que no es de otro partido, ni que de otra nación, del mismo gobierno. Y todavía esta gente dicen no, que ellos lo suspendieron provisionalmente a estos señores de su cargo. Uno de ellos, el Rúa, que fue secretario de Obras Públicas, dice que esa cuenta que le atribuyen a él no es de él, sino del PLD. Oye, pero entonces, ¿por qué el PLD no dijo? Sí, ya? Exacto, no dice esta boca es mía. Sí, y es raro que en un organismo ponga dinero en la cuenta personal de un individuo. Sí, porque ¿por qué razón? Sí, claro. ¿Por qué razón? Bueno, no tiene una cuenta el partido. No, hay muchas razones, que es el hecho de un partido que totalmente se ha alejado de la ética que le creó. No, eso totalmente, o sea, no hay cosa más diferente ni más contraria a lo que era Juan Bosch. Pero lo grande de todo esto es que este señor hace la conferencia de prensa y detrás de él hay un letrerazo grandísimo que dice, o sea, de eso que se usaban antes con el retrato de Juan Bosch, y que por cierto, una foto de Juan Bosch cuando Juan Bosch estaba en campaña, que era una cara sonriente de Juan Bosch, como si fuera un político tradicional, que no lo era realmente. Y con un retrato de Juan Bosch, y todavía con los lemas que dice servir al partido para servir al pueblo. Sí. O sea, hay que tener un poco, señores, hemos llegado al tope de este asunto. Las acusaciones que hay contra Félix Bautista no se circunscriben a asuntos ideológicos o políticos, como ocurría antes. Por ejemplo, Estados Unidos acusaba, le creaba un expediente a un luchador revolucionario, antiimperialista, por asuntos políticos, por asuntos ideológicos, es decir, la Guerra Fría, porque era ruso. Porque el caso ahora de Chávez, exacto, ese tipo de cosas. No, porque estamos hablando de gente de la derecha, porque no hay, señores, la ultraderecha de la República Dominicana ya no es el Partido Reformista, ni la ultraderecha dominicana es el PLD. Es increíble. La acusación es porque este señor recibió de Haití, primero en componenda con el presidente haitiano, otro corrupto, Martelly, recibió contratos de grado a grado para reconstruir ese país. 2.000 y pico de millones de dólares que se donaron a Haití para la reconstrucción de Haití después del terremoto, sí. De esos
este señor recibió 1.000 y pico de millones de Contratas. de contratas de grado a grado. Y una de las acusaciones más graves que hace el Departamento de Estado, y es el hecho de que este señor recibió incluso 10 millones de dólares para construir el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Haití. Y ahí no se hizo nada, no se construyó nada. O sea, esos 10 millones se los metió en los bolsillos. Pero una cosa que él vuelve a insistir, sabes que hace unos años se le llevó a un juicio y salió, claro, con el milagro de ser absuelto. Sí. Entonces él dice que él está tranquilo, que él no ha cometido ningún error, pero que, como hemos repetido varias veces aquí, señores, como usted ganando, aunque sea los elevados sueldos que tienen ahora los funcionarios, usted va a acumular una fortuna como la que usted tiene. Entonces, ¿de dónde fue? No, trabajando honestamente. Honestamente, claro. Entonces esos son los dirigentes que tiene el partido que fundó Juan Bosch, el hombre más serio que tuvo ese país en los últimos bueno, allá se rumora que una de las cosas, logros grandes que él, y eso, como te dije en el programa anterior, esa vez cuando él salió absuelto, dijo que Bosch se sentiría orgulloso de lo que él ha hecho. Y ahora también mismo, él es la mano derecha de Leonel. Sí, que es el otro candidato. Sí. Lo grande de todo esto es que ¿a dónde va el país? Porque mira quién se está candidateando, Leonel Fernández. ¿Quién es el lugarteniente de Leonel Fernández? Félix Bautista. Sí. Por el otro lado, entre los comentarios que salieron en el programa que hicimos la semana pasada, siempre sale gente diciendo, Ramfi es la solución. Come on, vamos a ser más serios. O sea, vamos a salir de una crianza de gatos, ¿entiendes? Para meter otros gatos. ¿Qué es eso? A gente se le olvida o no se le informó que los Trujillos se llevaron toda la riqueza del país. En las memorias de Balaguer, en memorias de un cortesano, que fue la memoria que le escribió, incluso Balaguer habla sobre eso, de cuando Ramfis, el tío de este sinvergüenza ahora, de otro Ramfis, que quiere ser presidente, porque es un descarado. Para mí es un descaro, tú primero con ese nombre y ese apellido, querer ser presidente de la República Dominicana, y segundo, estar hablando bien de Trujillo, porque hay que ser bien descarado, es decir, eso es faltar de respeto a las víctimas, a los miles de personas que murieron en la dictadura de Trujillo, y es faltar de respeto al país mismo. Balaguer, que era un trujillista, él mismo relata de cómo esta gente cuando mataron a Trujillo fueron a República Dominicana y se llevaron todo lo que había, vaciaron las arcas de la Caja de Reserva. Entonces, a ese que queremos elegir ahora como presidente, ese individuo que está haciendo campaña y que mucha gente, dominicanos que viven en el exterior, lo están apoyando, ese individuo se ha criado de ese dinero que se robó su familia de la República Dominicana y seguro que todavía viven de eso. Yo te sigo insistiendo, el problema es precisamente la educación de nuestro pueblo, porque si tú te fijas en las fotos que salen de las manifestaciones que está organizando Leonel, hay miles de gente detrás. Entonces, son personas, un pueblo, como te repito, con hambre, y tú, una persona que tiene hambre hoy, no piensa ideológicamente. Claro. Entonces es el problema que nosotros porque es un país de necesidad, es decir, la gente lo que tiene es necesidad. Incluso déjame decirte que a nivel intelectual, la manipulación que tiene el PLD sobre la opinión pública dominicana está basada precisamente en eso, en la necesidad que tienen los periodistas de que no reciben buenos sueldos, ¿entiendes? En la necesidad que tienen los intelectuales de que no hay recursos para apoyar su trabajo y el gobierno se los da y sobre todo hay un sector, Andrés, que nunca se menciona, entonces, que es el sector empresarial y el sector de lo que podemos llamar y se calificaba como de oligárquico. Que tú no ves nada que estas personas, algunos casos, en el caso veo de Leo Jiménez, que tiene una especie de museo en Santiago y tiene una especie de organización para promover el hecho dentro de los intelectuales y los profesionales, pero después tú no encuentras. Vi también una familia de Baní que tiene un pequeño museo que lo ha aportado con su... Pero esos grupos oligárquicos, sobre todo esos
que son dueños de todas las tiendas, la mayoría que son de origen español, esos individuos, ese sector no aporta al país de lo que recibe. Entonces son gente que el Estado no recibe de ellos lo que debiera recibir. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal nuestro es para afectar a quienes, a la gente de hacia abajo. Yo leí un informe también del Departamento de Estado de Estados Unidos que decía que en el crecimiento económico de la República Dominicana habían entrado unos 64 mil millones de dólares, que no sé, ¿no? Perdón, ¿dónde? Por la vía informal. Incluso, decir, mira Andrés, no solamente de que no hacen nada en pro de la educación y de la, diríamos, de la promoción de la cultura en Dominicana, sino que si tú te pones a averiguar, la mayoría de ese dinero, ¿dónde está? En bancos aquí de Estados Unidos, sí, sobre todo en Florida. Entonces, ese es el caso, como hablábamos también, de por qué hoy también en las naciones esos sectores están volviendo a resurgir en el poder, como el caso que tú me dijiste de Colombia recién. Sí, ahora. que ahí tocamos ese tema. ¿A dónde va América Latina? Mira lo que tenemos en Colombia ahora. Este señor, el presidente de Colombia, Santos, ha hecho un gran papel. Ese papel de embarcarse a negociar. Que no es comunista, no es de izquierda, no es liberal. Es sencillamente un hombre conservador, pero un hombre serio. Sí, con conciencia de que los problemas de la nación, de que el problema de la nación se podía resolver con el diálogo. Correcto. Entonces, llegó a la negociación con la FARC y de tener la carnicería que estaba sufriendo el pueblo colombiano y que fue un gran paso. Sin embargo, precisamente usando a un pueblo, porque ese es el problema de nuestros pueblos, que pueden ser usados porque tenemos unas gran masas de personas viven en la pobreza y también pueblos desinformados. Y también pueblos mal formados, porque hay pueblos desinformados y mal formados. Sí. Aquello mal formado es cuando tú destruyes los principios de un pueblo y el pueblo pierde sus principios, pierde su idea y su moral. Es decir, el caso de República Dominicana, donde la gente, yo recuerdo que desde el primer promotor de la corrupción en República Dominicana fue Balaguer, aunque él en lo personal no se lucró, déjame decirte, pero él decía, bueno, yo sé que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, pero qué irresponsabilidad, usted es el presidente. Entonces, y también dijo que yo sé que la Constitución es un pedazo de papel. Claro, sí es un pedazo de papel. Sí, no. En este caso, como vuelvo a decir, es un pueblo, como tú dices, con falta muchas veces de educación y que la complejidad del Estado, de la formación del Estado, es compleja. Es compleja. Yeah. En ese sentido, entonces, estas personas son manipuladas de esa manera. Es un caso, saltando a otra región, que tendrá, es el caso de México también. Sí. Hoy el candidato que teme la oligarquía mexicana, López Obrador, está siendo martirizado en los medios. Sí, todos los medios, porque imagínate, es el individuo que no es parte de esa mafia que ha gobernado México por tantos años. Entonces, es un peligro para esa mafia. Dios lo proteja porque déjame decirte, esa mafia política que hay en México es capaz de todo. Mira cómo mataron a Colosio. No, y no solamente eso, vi hoy en un despacho de prensa de que un gobernador, no sé de qué estado, decía que ser candidato a gobernador era jugarse con la muerte. ¿Por qué? Porque está detrás de todo esto una gran mafia, como tú dices, que domina y controla la sociedad. Sí, lamentablemente México, la sociedad mexicana está pasando por momentos bien difíciles, aunque hay un pueblo detrás de todo eso, hay un pueblo grande en México que sí está despertando. Y es interesante que mientras otros pueblos se están inclinando hacia la derecha, México ahora va hacia la izquierda. Y entonces, claro, hay que reconocerlo. Para mí, gran parte de esos giros hacia la derecha son consecuencia de las malas administraciones que han hecho los grupos liberales llamados de izquierda. Entonces, consecuencia, por ejemplo, el PLD era un partido que supuestamente era de izquierda. Incluso hay que citar a Juan Bosch. Y las consignas que tenía el PLD cuando Juan Bosch era líder, que decía, el camino es el socialismo. Claro, como te dije la otra vez, el mismo Juan Bosch admitía que el socialismo no iba a llegar a la República Dominicana sino entre 80, 100 años. Pero sí se podía hacer una política social, es decir, como decía, una política que le garantice a cada dominicano las necesidades básicas.
que lleve el pueblo hacia adelante, pero sobre todo hacerlo con honradez. Entonces, eso pasó a ser el partido de la ultraderecha, y más que de la ultraderecha, de la mafia más grande que usted puede imaginar. Es decir, porque tú ves, yo vi en la conferencia de prensa el discurso de este señor, la rueda de prensa que dio el secretario general del PLD, y tú te das cuenta que es poniéndole una telaraña, o sea, poniéndole un manto a todo, disfrazando un asunto tan evidente, porque, señores, no hay que buscar ninguna información. Desde cuando una persona, sin haberse sacado la lotería, de un momento a otro, y estando en un cargo público, se hace millonario, tú tienes que investigarlo. Algo raro pasó ahí. Hay otro elemento. ¿Eso no cayó del cielo? Hay otro elemento que es ya también clásico de la política en Latinoamérica. El hecho de la emergencia de los caudillos. Es decir, esa desmedida de que esa ansiedad de gobernar. Porque tú ves el caso de esta gente. Leonel ya gobernó 3 veces. Sí, 3 veces. así. O quiere seguir gobernando porque se consideran mesías. Entonces, pero más que mesías es para satisfacer apetitos personales y quedar en la historia de que fue 5 o 4 veces presidente, como fue Balaguer y fue Báez. Sí. No, porque déjame si tuvieran vergüenza, deberían quitar ese retrato de Juan Bosch y poner el de Balaguer, porque son seguidores de Balaguer, no de Juan Bosch. Buenaventura Báez. Pues mira, Santana. Sí, Santana. Sí. Porque realmente, en el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, yo recuerdo, o sea, se me enfrió la sangre cuando en su primer gobierno, no sé si creo que es su primer gobierno, vi que él invitó como conferencista a su fundación a este cubano. Oppenheimer. No, Oppenheimer no. Bueno, un columnista cubano-americano que era acéfimo enemigo de Juan Bosch, el tipo que vive acabando con Juan Bosch, yo lo invitaba como conferencista. Entonces, ahí tú dices, ven acá, ¿y a dónde se fue? ¿A dónde se fue esto? Ahí uno comenzaba a darse cuenta de que esta gente realmente se volteaba del otro lado definitivamente. No, y el hecho de la famosa fundación que tiene Funglob, sí. Este Segarra, que tiene un pequeño partido, él hace unos años sacó totalmente la cantidad, los millones de dólares que esa fundación ha acumulado en base para, en este caso, usarla como punta de lanza de Leonel. Sí. Que incluso Vargas Llosa, una vez que fue a Santo Domingo, dijo que él no había visto cosas semejantes en términos de lo lujoso de aquel local. Pero simplemente hecho por este señor, como tú dices, para elevarse, porque, como te dije anteriormente, él se considera el líder mundial del mundo. Y entonces quiere estar figurando. Entonces la prensa de allá, cada vez que él sale, yo creo que hasta vez que sale a la cocina, Leonel fue elegido como mediador. Entonces, en todas las cosas. No pudo resolver el problema de Guachupita, ¿vale? Del Medio Oriente. Entonces hay un problema, como tú dices, estructural, que nosotros decimos, el país no sabe hacia dónde va. Bueno, vamos a ver, ojalá que por la gente con conciencia en el país tome la decisión de comenzar a trabajar para crear conciencia y hacer y darle al pueblo una alternativa que no sea volver hacia atrás, sí, hacia el trujillismo. Sí, porque nunca me imaginé yo que nadie en ese país volviera a mencionar a Trujillo como candidato a un Trujillo. No, y la excusa siempre dice, no, porque lo que hizo el tío, no, él no es culpable de lo que hizo el tío. Oh, sí, él no es culpable de lo que hizo el tío, pero él defiende a su tío y dice que su tío supo gobernar. A su abuelo. Y yo refiero al tío también porque él tiene el nombre del tío de Ramírez, que fue, cuando mataron a Trujillo, fue a República Dominicana a masacrar gente, sí, y a llevarse el dinero del país. Pero tú dices que son, Andrés, tenemos 170 años en eso y yo no sé hacia dónde vamos y es lamentable, porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Bueno, no tenemos tiempo para más, continuaremos en otro programa de Aquí estamos comentando los hechos.